Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la herencia. La herencia es un concepto fundamental de la programación orientada a objetos que permite crear nuevas clases, llamadas clases hijas, basadas en clases existentes, clases padre. La herencia permite reutilizar código y establecer relaciones jerárquicas entre clases. Las características principales de la herencia en Python es la reutilización de código, que la clase hija hereda todos los atributos y métodos de la clase padre, la extensibilidad. La clase hija puede añadir nuevos métodos y atributos. La modificación. La clase hija puede sobreescribir métodos separados. Hoy vamos a hablar sobre dos métodos. La herencia simple, que es una clase hija que hereda una sola clase padre, y la herencia múltiple, que una clase hija hereda varias clases padre. En Python, las clases base, también llamadas subclases o clases padre, son las clases de las cuales otras clases heredan sus atributos y métodos. Son las bases sobre la cual se construyen las clases derivadas o las subclases. Las características principales son: pueden definir la estructura común, contienen atributos y métodos que serán compartidos por todas las subclases, y establecen una jerarquía, que pueden organizar las relaciones entre clases con una estructura como de un árbol. Python ofrece el módulo ABC para crear bases abstractas, que son clases que no se pueden instanciar directamente, que definen una interfaz que las subclases pueden implementar. ¿Cuándo se puede usar una clase abstracta? Cuando quieres obligar a las subclases a implementar ciertos métodos, y cuando defines una interfaz común para un grupo de personas relacionadas. La función super es una función incorporada en Python que permite acceder a métodos y atributos de una clase padre desde una clase hija. Es muy útil en el contexto de la herencia. Los principales propósitos de super es acceder a los métodos de clase padre, que puede permitir llamar métodos definidos de la superclase, evitar la repetición de código, que puede facilitar la reutilización, y manejar herencia múltiple, que resuelve el orden de la búsqueda de métodos, que es el MRO, en caso de herencia múltiple. ¿Por qué se puede decir que usa super en vez de la clase padre directamente? Maneja correctamente la herencia múltiple, sigue el Method Resolution Order o MRO, y es el código más mantenible, que no depende del nombre de clases concretos. La herencia múltiple es un concepto de programación orientada a objetos que permite que una clase herede atributos y métodos de múltiples clases padre. Python es como de los pocos lenguajes de programación que soportan completamente esta característica. Sus características principales son múltiples padres, una clase que puede heredar de varias clases base, combinaciones de funcionalidades que permiten mezclar características de diferentes clases, y flexibilidad, es útil para crear clases que necesitan comportamientos diversos. Cuando dos subclases heredan de la misma clase base, puede haber algo de ambigüedad, pero Python resuelve esto con el Method Resolution Order, el MRO. Las reglas del MRO son: primero la propia clase, luego las subclases de izquierda a derecha en orden de herencia, y finalmente la clase base común, como objeto. Los atributos en Python son variables que pertenecen a un objeto o clase, y almacenan datos asociados con este objeto o clase. Es una clase fundamental de la programación orientada a objetos en Python. Los tipos de atributos: el atributo de instancia, que son específicos para cada objeto o la instancia creada a partir de una clase, se definen normalmente dentro del método init. Los atributos de clase son compartidos por todas las instancias de la clase. Se definen directamente dentro de la clase, fuera de cualquier método. Los atributos dinámicos se pueden agregar a una instancia particular en tiempo de ejecución. El acceso se acceden cuando la notación de punto objeto atributo. La visibilidad: por convención, los atributos privados comienzan con un guión abajo, y los atributos fuertemente privados usan doble guión abajo, que es como name mangling. La sobreescritura de métodos es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos de una clase hija, proporciona su implementación de un método que ya está definido la clase padre. Sus características principales son: la personalización, permite modificar el comportamiento heredado; el polimorfismo, facilita el comportamiento polimórfico mismo del método; y mantiene la relación es un entre clases. ¿Cómo funciona? Cuando una subclase define un método con el mismo nombre de una de las subclases, la versión de la subclase reemplaza o sobreescribe la versión heredada. Estos conceptos forman la base de la programación orientada a objetos en Python. En resumen, la herencia es para reutilizar código, la clase base es para definir estructuras comunes, el super para acceder a los métodos padres, la herencia múltiple para combinar funcionalidades,
atributos para almacenar datos y la sobreescritura para personalizar comportamientos. Espero les haya gustado esta presentación. Muchas gracias.